Buenas noches para todos. En la noche de hoy vamos a hablar sobre dos tipologías de alguna manera descriptivas. Después de haber visto las tipologías, los ejemplos de las estructuras argumentativas, vamos a ver hoy dos estructuras que tienen que ver con los textos científicos y expositivos. Ellos son el informe y el comentario. Entonces vamos a empezar con el primero, el informe. Bueno, ¿qué es un informe? Un informe es un texto escrito en prosa científica, técnica o comercial, con el objetivo de comunicar información dirigida generalmente a personas o entidades capacitadas para tomar decisiones. En otras palabras, son escritos que permiten de alguna manera informar, es decir, es un tipo de texto informativo con un objetivo específico sobre un tema determinado. Este tipo de documentos son documentos que son utilizados especialmente en el campo científico, técnico y comercial. Pero, ¿qué características o cómo nosotros definimos qué es un informe? Entonces, miremos. Los informes se caracterizan primero por ser un texto expositivo y explicativo, es decir, que dentro de su cuerpo usted debe utilizar la explicación y la exposición del tema que se está trabajando. Tienen por finalidad brindar información sobre los resultados de una investigación. Cuando hablamos de investigación, no se estamos refiriendo precisamente no solamente a un campo científico. Usted hace científico en su parte laboral, usted puede hacer investigación en su parte académica, usted puede hacer investigación incluso hasta en su casa, pero si es el resultado de algo, por decirlo así. En la parte administrativa, ustedes siendo administradores de empresas o las personas que pueden estar viendo en este momento este video, pues podríamos ver cuáles son los resultados de los puestos de trabajo que tengo frente al clima organizacional de una empresa. Entonces, pues frente a eso yo voy a dar un informe. O cuál ha sido la productividad de los últimos 6 meses de la compañía. O cuáles son las funciones que vienen ejerciendo cada uno de los funcionarios que pertenecen al departamento de talento humano. Infinidad de temas son los que ustedes pueden o los que pueden tomar para realizar realmente un informe. También el informe se caracteriza porque se centra en un único tema y bien delimitado. Si bien yo di en el punto anterior unos ejemplos, pues si yo voy a hablar de las personas que se desempeñan en talento humano, son esas personas, y no voy a inmiscuir personas que pertenezcan, no sé, al departamento comercial o personas que pertenezcan al departamento operativo, no, simplemente del tema que yo necesariamente incluí o elegí. También utiliza un lenguaje objetivo, es decir, que en este tipo de documentos o en este tipo de textos usted no va a expresar o va a evitar expresar sentimientos, opiniones o preferencias. Su informe debe ser extremadamente objetivo, explicativo y concreto. Siempre se debe escribir en tercera persona, ¿sí? Nunca va a utilizar usted ni el yo, ni el tú, ni nosotros, siempre va a ser en tercera persona del singular o no del plural, pero nunca va a ser el yo, como lo dije anteriormente, sino ningún otro tipo de persona para hacer la redacción, puesto que se perdería la objetividad del mismo documento. Bueno, ¿qué clases de informes puedo yo encontrar? Puedo encontrar 3 tipos de informes. Entonces, tenemos un texto o un informe de tipo expositivo, tenemos un informe de tipo interpretativo y tenemos un tipo de texto demostrativo. Cuando hablamos de un tipo de informe expositivo, este se caracteriza primero porque narra un hecho, una secuencia de hechos sin análisis. Segundo, en este tipo de informes no se hace un análisis, ni hay interpretaciones por parte del autor,
ni hay unas conclusiones ni recomendaciones, simplemente se hace la exposición de un tema. Eso sí, debe incluir unos antecedentes para de alguna manera comprender el hecho narrado. Entonces, por ejemplo, podría hablarse de un informe de cómo se realizó un curso. Ese podría ser un ejemplo de ello. Un informe interpretativo es aquel en el cual entonces primero se narra, luego se interpreta y por último se analiza el hecho. En este tienen que existir esos tres objetivos: narrar, interpretar y analizar el hecho. En este, a diferencia del expositivo, sí se deben incluir conclusiones y recomendaciones. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto puede ser la evaluación de la aplicación de una metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el caso de mi campo. Otro ejemplo de esto podría ser la evaluación de aplicación que se creó en los campos de trabajo en el Departamento de Recursos Humanos. Otro ejemplo de esto podría ser la valoración que se le puede dar al clima organizacional de una empresa, etcétera, etcétera. Y tenemos por último el informe demostrativo, en el cual se presenta una tesis, es decir, se formula algo que yo voy a comprobar. Luego una descripción de los pasos a seguir para su demostración y llego a unas conclusiones. Esto es lo que nosotros llamamos finalmente en investigación un informe científico o técnico. Este sirve especialmente en el campo de la física, de las matemáticas, de la química, pero también en el campo de la tecnología. Este es el tipo de informes que se deben entregar, por ejemplo, en el momento de creación de máquinas, en la creación de nuevos instrumentos, etcétera, etcétera. Pero así como hemos visto en las clases presenciales, pues todo documento o toda tipología textual obedece a una estructura. Para el caso del informe, la estructura global, como todo texto, incluye tres partes. Entonces, incluye una introducción, incluye un desarrollo e incluye una conclusión. Cuando estamos hablando de la parte estructural de la introducción, estamos hablando de que allí presentamos el problema y los objetivos buscados que responden a una pregunta, es decir, estamos hablando de un para qué. En el desarrollo presentamos los procedimientos o metodologías utilizadas para recopilar toda la información, experimentos, entrevistas, cuestionarios, visitas, etcétera, 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 que hayamos empleado para responder a la pregunta ¿cómo realicé eso? Y finalmente, en la conclusión, lo que hacemos es presentar los resultados obtenidos a partir de todas esas metodologías, procedimientos que yo empleé en el desarrollo para poder responder ese cómo y aquí saber o responder a las preguntas de qué encontré y además dar algunas recomendaciones o conclusiones o tomar decisiones frente al interrogante que se debe haber plantado en la introducción y que de alguna manera obedecerían a un interrogante que es ¿qué debo hacer? Esta es la estructura global, es decir, de contenido, lo que yo debo tener en cuenta y lo que debo desarrollar dentro del contenido del documento. Frente a la estructura formal, pues entonces todo informe se debe presentar con una carátula o portada. Dependiendo de la extensión del informe y de la clase de informe, pues en algunos casos se debe incluir el índice, este es opcional, ¿sí? No es obligatorio, un cuerpo, una bibliografía y unos anexos si así lo amerita. Entonces vamos a ver en cada uno de estos apartes más detalladamente qué información debo incluir. Entonces en la portada consta de qué, del nombre del colegio o de la institución o de la empresa a la cual se debe estar realizando el informe, la materia, la compañía o el departamento al cual usted lo va a presentar, el docente o el jefe que lo esté realizando, los alumnos estudiantes o si es el caso de una empresa, el equipo de trabajo que realizó el informe, el año, la división, el título del informe y la fecha de entrega. En el índice que debe ir figuran todos los títulos,
las partes que componen el informe y con sus correspondientes números de página. Para el cuerpo, entonces, el cuerpo pues está dividido en 3 partes, como se dijo allá en la parte global. Entonces tenemos la introducción, que por lo general va a estar conformada por 2 o 3 párrafos, en el cual debemos presentar el tema, justificarlo, se deben notar los objetivos del informe y se describe cómo está organizado el informe, ¿sí? De qué manera voy a encontrar la información dentro del informe. Luego paso al desarrollo, que es la sección más larga, ¿cierto? Acá entonces se deben exponer todos los conceptos, ideas de manera ordenada, tal como lo indiqué en la descripción, que está organizado en trabajo, para de alguna manera, si la información está muy extensa, entonces yo puedo escribir subtítulos, agrupar párrafos, buscar subtemas. Debo tener muy en cuenta entonces también colocar diversos elementos paratextuales para que de alguna manera pueda ilustrar mejor, entonces ilustraciones, fotos, esquemas, gráficos, cuadros e información extra que de alguna manera sustente lo que yo estoy informando en este desarrollo. Y por último tendríamos la conclusión. Entonces ya recordemos que en la conclusión siempre se va a cerrar el tema. Para el caso del informe se debe hacer más o menos entre 2 o 3 párrafos. Se deben tomar las ideas más importantes que se desarrollaron dentro del cuerpo y de alguna manera se debe incluir una valoración o una recomendación acerca del trabajo realizado sobre ese tema tratado. Y por último, entonces vamos a colocar la bibliografía. En este caso, recuerden que la bibliografía se cita de acuerdo a cómo la hayamos empleado, los recursos que hayamos utilizado y que las normas en las cuales se va a ser insertada es de acuerdo a las normas que la empresa, la institución, el ente público nos haya solicitado para la elaboración del mismo. Bueno, pasemos a nuestra segunda tipología, que es el comentario. Entonces, miremos qué es un comentario. Entonces, hablamos que un comentario es un tipo de texto que consiste en la valoración y evaluación personal de un referente de la realidad o de un texto que hayamos interpretado. ¿Por qué se caracteriza un comentario? Entonces, primero se caracteriza porque es impersonal, o sea, debe escribirse en primera persona del singular y generalmente no se firma, a diferencia de la tipología que tratamos anteriormente, la de el informe, esta sí se escribe en primera persona. Su estilo es claro, sencillo y vivo, y su finalidad es expositiva pero sin sentimentalismos. Utiliza un lenguaje preciso, no rebuscado, no pedante, no retórico. Cuando nos hablamos de un lenguaje retórico, estamos hablando de un lenguaje muy elaborado. No, tiene que ser un lenguaje muy sencillo, que sea entendible por todo el mundo. Siempre utiliza oraciones cortas y poco complejas y sus párrafos son muy cortos, puesto se trata de una crítica que se está haciendo a algún tipo de material, ya sea una película, ya sea un texto, ya sea una lectura en la cual nosotros hayamos participado o hayamos tenido que leer o analizar. Bueno, ¿qué tipo de comentarios puedo encontrar? Entonces encuentro 3 tipos de comentarios, uno de tipo informativo, uno de tipo interpretativo y otro de tipo argumentativo. Cuando hablamos entonces de un tipo de comentario informativo, estamos hablando de un comentario en el cual se expone unos hechos escuetos y precisos. Por lo general, cuando hablo de lo informativo, la forma de exponer esa información o de estructura es similar o se asemeja a la forma narrativa, es decir, que hay una participación enunciativa en la cual se informa cada uno de los hechos tales como sucedieron. Por ejemplo, puede ser un comentario sobre una reunión de trabajo. Entonces, comenzó así, se tocaron estos puntos y finalizó de la siguiente manera. Cuando hablamos de un comentario de tipo interpretativo, entonces, además de que nuevamente utilizamos la narración
como una de nuestras herramientas para poder presentar la información, entonces incluimos razones o argumentos que están relacionados con los hechos y que de alguna forma sirven para dar una valoración de lo que nosotros estamos comentando. Acá hay una mezcla de dos estructuras, de una estructura narrativa y de una estructura argumentativa. Es decir, que estamos exponiendo un hecho, pero a la misma vez estamos dando razones válidas de esa narración y nuestro comentario de alguna manera tiene un poquito más de credibilidad. Para esto, entonces, un ejemplo de ello puede ser el comentario que yo haga sobre una película o un libro. Y tenemos por último un comentario argumentativo. En el argumentativo, si bien tiene algo que ver con el interpretativo, la diferencia está en que la postura del autor, es decir, de la persona que escribe el comentario, tiene un propósito específico y que es convencer al lector para que de alguna manera admita que el punto de vista que está esa persona exponiendo a través de su comentario es verdadero, ¿sí? Predomina la estructura argumentativa, es decir, que si predomina esa parte argumentativa, la persona que escribe un comentario de tipo argumentativo emplea diferentes tipos de argumentos para lograr convencer al lector de lo que está exponiendo el tema, del propósito del tema. Por ejemplo, se pueden hablar de comentarios sobre una ideología política. Si yo quiero de alguna manera convencer a una persona de que siga la ideología política, no sé, de los liberales, por decir un ejemplo, pues yo tendría que buscar mis argumentos válidos para demostrar que esa ideología política es la más válida en estos momentos a seguir, dar las razones, argumentos, ejemplos, comprobaciones de que esa persona sí al leer el documento esté convencida de que puede seguir esa ideología y que voy a convencerla totalmente. Para ello, pues entonces, como lo decíamos cuando trabajamos estructuras argumentativas, debo valerme de muchos tipos de argumentos. No puedo solamente partir de lo que es mi punto de vista o solamente partir de mi percepción sobre el tema. Tengo que tener en general unos buenos argumentos sólidos de carácter académico, de carácter teórico, de carácter vivencial, pero que sean conocidos para que de alguna manera yo pueda convencer al lector del propósito del texto que estoy escribiendo. ¿Qué recomendaciones debo seguir a la hora pues de elaborar un comentario? Entonces, primero, debo tener en cuenta que la lectura debe ser comprensivo, o sea, que en el momento, una vez yo haya terminado de leer el texto, yo me dé cuenta de que otra persona sí lo puede entender. Para eso, pues entonces puedo realizar un ejercicio tan sencillo como terminé de escribir el texto y decirle a un amigo o a otra persona, bueno, por favor ahora lea esto y cuénteme usted qué entendió. Si la persona perfectamente entendió, pues entonces sí está bien escrito. Si la persona dice, no, pues no entendí nada, pues muy seguramente es porque el texto no está muy bien escrito. Lo segundo que debe tener en cuenta es la interpretación de su estructura, es decir, cómo va a organizar, si lo va a organizar solamente en un tema o si de ese tema va a salir subtemas, las preposiciones temáticas, es decir, cómo debe estar elaborado el texto desde la manera estructural, macroestructura y microestructura que se debe tener en cuenta a la hora de la elaboración de cualquier tipo de texto. Asimismo, debe tener en cuenta la valoración del texto, es decir, si se capta el significado expresado por el autor, es decir, si entiende el lector cuál es su propósito, ¿sí? Si su propósito es informar, persuadir, convencer, el propósito que usted haya encabezado dentro de ese comentario, si se pueden establecer relaciones de causa y efecto, si hay elementos en los cuales se presenta información, si los hechos son capaces de separarse en los hechos de las opiniones, si lo que se dice es verdadero o falso, si realmente hay algo imaginario que dentro del texto no convence y pues por último la elaboración del texto. Es decir, que dentro de su forma cumpla con una función, que haya una buena letra, que haya una buena ortografía, que haya una buena estructura de separación de párrafos
es decir, la formalidad como tal del texto. Bueno, con estos dos temas entonces pues daríamos por terminado la sesión del día de hoy. Recuerde que son dos estructuras expositivas, son ejemplo de ello. Entonces les recomiendo pues nuevamente, si la explicación está muy rápida, pues tomarse su tiempo de tomar sus apuntes en sus cuadernos de lo que se vio dentro del video y asimismo poder responder la prueba que se elaboró para esta presentación. Agradezco su atención y les deseo una feliz noche. Hasta pronto.